El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El título que Dios me dio: Desatando la misericordia de Dios. Anote allí: desatando la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren recibir misericordia de Dios? Yo quiero decirte, antes de comenzar esta enseñanza, muy necesaria para este momento, muy necesaria para el día de mañana, que vamos a orar y ayunar. Yo quiero decirte que hay ingredientes en la palabra de Dios que nos dicen claramente que cuando una iglesia, un creyente, una familia pone en práctica estos principios, desatan la misericordia de Dios sobre su iglesia. Dios es esencialmente misericordioso. Escúcheme bien, ponga atención. Dios es esencialmente misericordioso. A veces pensamos que Dios es más juicio que misericordia, y no es así. Dios es esencialmente misericordioso porque ama. Escúcheme bien, Dios es justo, Dios hace juicio sobre la tierra, pero sobre todas esas cosas Dios es misericordioso. La Biblia es clara cuando dice que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Quiero decirte que si por un lado Dios desata juicio y por el otro lado misericordia, la misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Óigame, la misericordia siempre triunfará sobre el juicio de Dios, porque Dios es esencialmente misericordioso. Dios está esperando que aún cuando Él habla de juicio para un país, aun cuando Él habla de juicio para una familia o para una iglesia, Dios no habla de juicio porque quiere ejecutarlo. Dios no habla de juicio porque está deseoso, porque es malicioso y quiere ejercer sobre nosotros un juicio y condenarnos. No, Dios cuando habla de juicio espera que la iglesia, escúcheme bien, espera que una familia, que un país se humille, y mediante la humillación, mediante la búsqueda de su rostro, desaten a través de principios bíblicos su misericordia, que siempre ha sido más grande que cualquier juicio. Vemos a Dios diciéndole a un hombre llamado Jonás: mira, anda a esa nación Nínive porque su maldad ha subido al cielo. No eran ningunos santicos, eran unos diablos, estaban haciendo cosas muy malas. Una nación grande, una ciudad grande, y la voy a destruir. Jonás, después de un proceso, va y predica un mensaje de arrepentimiento. Le dice: de aquí a 3 días esta ciudad será destruida porque vuestro pecado ha llegado al cielo. Ustedes se han olvidado de Dios. El rey, la ciudad entera escuchó el mensaje, y dice la Biblia que se humillaron, oraron, ayunaron, hasta el loro, el perro, el gato, todo el mundo ayunó. Porque dice la Biblia que hasta los animales los pusieron a ayunar. Dios había dicho que iba a destruir la ciudad en 3 días. El mismo Dios que dijo eso se arrepiente luego y no desata juicio. Viene Jonás y se pone en la cumbre del monte a los 3 días y se para debajo de un árbol a esperar, a disfrutar que Dios hiciera juicio sobre ese país, porque él lo odiaba. Ya estaba él allí, y que los mate, ya viene el fuego, y no pasó nada, no pasó nada. Dios tuvo misericordia porque se arrepintió la ciudad. El árbol que le cubría la sombra a Jonás, se lo come un gusano y se muere. Cuando ese árbol le dejó de dar sombra, empezó a pegarle el sol en la cabeza, parece que era calvo. Se le calentó el coco y le dio fiebre, se sintió mal. Y se molestó porque no tenía sombra, y maldijo y se endemonió. Y Dios se le aparece y le dice: ¿te molestas tú porque este árbol se murió? Sí, este árbol se murió. ¿Qué culpa tiene ese árbol, pobrecito?
Y tienes tú misericordia de un árbol, y no tendré yo misericordia de una ciudad que tiene más de 770,000 niños, le dijo Dios. Tienes tú cuidado de un árbol, no tendré yo cuidado de un país. Yo soy esencialmente misericordioso, Jonás. Ellos se han arrepentido, ellos han activado algo que desata mi misericordia y mi bondad, que es más grande que el juicio que he pronunciado. Dios puede ser que pronuncie un juicio contra ti, Dios puede ser que pronuncie un juicio contra el país, pero Dios está esperando, escuche, que alguien se levante, que alguien se humille para desatar no juicio, sino para desatar misericordia, porque Dios se complace en la misericordia y nunca en el juicio. Dios no está esperando que cuando Él levanta a un profeta y dice, aquí voy a destruir esto, que la gente diga, bueno, ya Dios lo dijo, no hay nada que hacer, pues hay que quedarse tranquilo. Escúchame bien. Dios espera que alguien se levante y haga lo correcto para desatar la misericordia de Dios. Es triste lo que voy a decir, pero hay muchos creyentes que cuando pasan por situaciones difíciles, cuando pasan por problemas, por dificultades, en vez de desatar misericordia de Dios, desatan juicio. Porque en vez de buscar a Dios y humillarse en medio de los problemas, lo que hacen es alejarse de la solución del problema, que es Dios. Cuando están como David ahí, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, en vez de buscar a Dios, como dice David, empiezan a quejarse. Yo no merezco esto, ¿dónde está Dios? Y se alejan de Dios, cuando más bien es tiempo de buscar la misericordia de Dios y de hacer cosas que desaten la misericordia y su bondad sobre nuestras vidas, como lo hizo David. No, se van y se alejan de la solución, se van y se alejan de su protector, se van y se alejan de aquel que los puede librar. Escúchame, si estás pasando por un problema, por situaciones difíciles, no es tiempo de alejarte de Dios. No es para que te quedes en casa, hoy no voy a ir porque estoy frío, es que tengo muchos problemas. Si tienes problemas, por eso tienes que venir a la casa de Dios. Si estás rodeado de dificultades, es tiempo de buscar a Dios. Ese es el mejor momento para que desates su misericordia. No te entregues al problema, no te entregues a la dificultad. Espera en Dios siempre misericordia. Pero ahí yo no entiendo cómo hay gente que cuando tienen problemas dejan de venir a la casa de Dios, y es cuando más debemos buscarlo. Si es cuando más debemos humillarnos delante de Él. Ese es el mejor tiempo para desatar la misericordia de Dios. La Biblia es clara de países de cuando Israel pasó momentos parecidos a lo que está pasando ahora Venezuela. La Biblia lo narra claramente. Y cómo Israel salió librado de eso, aunque merecía juicio, aunque merecía muerte, aunque merecía muchas cosas. Dios tuvo misericordia cuando Israel hizo ciertos actos de obediencia y de humillación, como el ayuno y la oración. Yo quiero decirte, iglesia Maranata, que el ayuno y la oración son los ingredientes perfectos en la Biblia para desatar la misericordia de Dios sobre una familia, sobre un negocio, sobre un país, sobre una iglesia. El ayuno y la oración son señales de humillación de un pueblo delante de Dios, y son los ingredientes para derramar misericordia sobre una nación. Miren lo que dice el libro de Joel, acompáñenme. Yo quiero decirle que el contexto histórico en que el profeta Joel escribió este libro, lo escribió en un momento donde Israel estaba bajo oprobio. Israel vivió mucho tiempo bajo oprobio. Parece que esa era su historia, porque cuando estaba bien, dejaba de buscar a Dios, y cuando estaba mal, lo buscaba. Entonces Dios tuvo que tenerlo mal mucho tiempo. Porque cada vez, así cristianos, no pueden tener plata porque se alejan de Dios. No pueden tener esto porque se alejan de Dios. Tienen que estar bajo oprobio, porque es la única forma de mantenerlos salvos su alma. Así estaba Israel bajo oprobio, era la única manera. Cada vez que Israel tuvo paz, se buscó ídolos, se endemonió y se alejó de Dios.
Y ese alejamiento de Dios trajo juicio, y en el juicio buscaron a Dios y se arrepintieron. Así que en la historia de Israel en la Biblia es siempre estar bajo oprobio. Israel estaba bajo oprobio en ese momento. Dios le da una profecía a este hombre de Dios. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, el capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, anciano, se lo están diciendo los líderes del país. Escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. O sea, el juicio que viene, mira, se va a acordar muchas generaciones. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. O sea, mire, lo que es como dicen por ahí, lo que se llevó el chingo se lo llevó también el sin nariz. O sea, vino la langosta y se comió esto, y lo que dejó se lo comió el revoltón, y lo que dejó el revoltón se lo comió el otro, y lo que dejó el otro se lo comió el otro, y no quedó nada. O sea, Dios está diciendo eso al pueblo de Israel. No son buenas noticias. Es un juicio sobre un país que dejó a Dios. Y Dios le da esta profecía a Joel. El país ya estaba mal. Encima viene esta profecía de destrucción, de sequía económica, de pobreza. Inmediatamente en el capítulo 2, verso 12, después de esa profecía larga, usted la puede leer con calma. Dios le dice a Joel: ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Dios le da una profecía, y es interesante que Dios dice: esto va a pasar. Pero luego de la profecía le dice Dios al pueblo: conviértanse a mí. ¿Con qué? Con ayuno, oración y llanto. Dios le está diciendo: miren lo que viene. Pero si ustedes se humillan y buscan mi rostro, miren lo que Dios dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertidos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios le dice al pueblo: hey, yo no quiero desatar juicio, yo quiero bendecirlo, yo quiero salvar esta nación de Venezuela, pero necesito un pueblo que se humille, que ore y ayune. Dios le está diciendo a la iglesia los ingredientes para él derramar misericordia y anular el juicio. Yo quiero decirte que lo que anula el juicio de Dios sobre un país, sobre una iglesia, es la misericordia de Dios cuando se desata, cuando un pueblo se humilla en ayuno y en oración. Pero es importante lo que Dios le dice. Dios le dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová de todo vuestro corazón. Dios le está diciendo: mira, hay gente que usted la ve ayunando y orando, y no están con el corazón correcto ayunando y orando. Por eso Dios le dice: escúcheme bien, no rasgue tu vestido, sino rasga tu corazón. Cuando vengas a mi casa a orar y ayunar, ten tu corazón arreglado. No vengas con odios en el país, no vengas odiando a uno ni a los otros, no vengas a ayunar así. Ven con un corazón rasgado para Dios. Yo no puedo aparecerme mañana aquí a orar y ayunar como una práctica religiosa, odiando a los rojos o odiando a los azules. Así no se ayuna y así no se ora. Dios le dice al pueblo de Israel: si van a venir a mí, vengan con ayuno, llanto y lamento, pero vengan con un corazón como es. No vengan llenos de odio, vengan con un corazón rasgado, vengan con un corazón limpio delante de mí. No vengas odiando a un familiar, no vengas odiando a un bando. Ven con un corazón humillado, porque eso desata misericordia de Dios sobre tu vida y sobre un país. Dios le está hablando a la iglesia: hey, iglesia, yo soy misericordioso. Yo soy misericordioso. Soy tardo para la ira. No me gusta el juicio. No me alegro del juicio.
pero soy grande en misericordia y me duele el castigo, me duele hacer juicio sobre un país. No me alegra ver a Venezuela llena de luto en estos días. Quiero hacer misericordia, quiero bendecirlo, quiero vestirlos de salvación, pero necesito una iglesia humillada que desate a través de esa humillación del ayuno y de la oración la misericordia de Dios. Pero Dios le dice cómo tienen que venir al ayuno y a la oración. Oh, con el corazón rasgado, con el corazón humillado, no lleno de odio, no lleno de rencores, no lleno de rencillas, aún familiares. Que si el otro me miró mal, que si este me miró bien, que si no me dio, que si le pedí y no me dio, que si le dije favor y no me lo hizo. Un cristiano no está lleno de esas cosas. Alguien que está lleno del amor de Dios, alguien que está lleno de la relación con Dios, no anda en esas cosas. Mire lo que dice el profeta. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Esto lo dice el profeta, y dejará bendición tras sí. Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Aquí dice el profeta: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convoquen una asamblea o reunión, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos y a los líderes, congreguen a los niños y aún a los que maman. Salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Si estás planeando casarte este sábado, no te cases, vente a ayunar, no es tiempo de casarte. En momentos como los que vive el país, no hay tiempo para casarse ni darse en casamiento. En momentos de ayuno y de oración, en momentos que el cielo está pidiendo esto y lo está requiriendo, no es tiempo para otra cosa que venir a orar y ayunar. No hay excusas. Dios le dice: si el novio está de luna de miel, salga de esa luna de miel y véngase a ayunar. Es un apremio de Dios. Es un deseo del corazón de Dios diciendo: hey, eviten el juicio sobre Venezuela. Hey, iglesia, paren la muerte. La iglesia tiene el poder de parar la muerte sobre esta nación. La iglesia tiene el poder de parar una guerra civil sobre esta nación, pero solo si la iglesia oye la voz de Dios. Convoquen una asamblea, dice Dios. Convoquen una reunión para ayunar y para orar. Y en esa reunión tienen que venir todos. El que está de luna de miel, el chiquitico. No es que tenga un niño en la casa pequeño, no lo puedo llevar. Llévalo. La Biblia dice que los que maman también tienes que llevarlo. Es que estoy recién parida, no puedo ir. En momentos así, gloria a Dios, si te quedas en casa pierdes. Oh, gloria a Dios. Entre la entrada de la iglesia o de la casa de Dios y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que no la dominen las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Dios le dice hasta cómo van a orar. Lloren por el país, lloren por Venezuela. Pidan perdón por el país. Humillarnos, Señor, perdona el pecado de nuestra nación. Perdona los odios, Dios. Perdona, Señor amado, los que han asesinado a otros. Perdona a los francotiradores, Dios. Ten misericordia, Señor. No desates juicio sobre un país por unos pocos, Dios. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Ten misericordia de nuestras autoridades, Padre. Ten misericordia del pueblo, Señor. Ten misericordia de los de este bando y también los de este otro, Señor. Padre, pedimos perdón por ellos. Humillarse. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Verso 18. Cuando una iglesia convoca, cuando una iglesia en medio de un caos, en medio de persecuciones, en medio de problemas, en medio aún de profecías de juicio, aún en medio de eso, convoca ayuno y oración a todos para desatar misericordia de Dios sobre un país.
Mira lo que sucede cuando viene la iglesia con el corazón correcto. Cuando vienen con el corazón rasgado. Verso 18. Y Dios, solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo. Dios está deseoso de perdonar. Hay algunos que no están deseosos de perdonar, pero Dios sí está deseoso de perdonar. Perdonará a su pueblo. Lo primero que Dios, cuando la misericordia de Dios se desata sobre un país, lo primero que hay es perdón de Dios sobre todo pecado, llámese como se llame. Y ese perdón impide el juicio. Responderá Jehová y dirá, porque cuando Dios perdona, inmediatamente en el verso 2 dice, y dirá Jehová, yo os envío, juicio no, yo os envío pan, mosto y aceite. Esto tiene un significado espiritual. Dios está diciendo, pan es una palabra que alimenta tu alma. Dice la Biblia que lo primero que Dios hace cuando se desata su misericordia por el ayuno y la oración, el ayuno y la oración son los ingredientes perfectos para desatar misericordia de Dios sobre un país, sobre una iglesia y sobre una nación. Cuando Dios la desata, porque hay humillación y Dios perdona, Dios envía inmediatamente una palabra. Dios levanta a un hombre con una palabra. Dios levanta a una mujer con una palabra. Esa palabra trae mosto, que significa gozo. El mosto o el vino en la Biblia implica gozo. Esa palabra va a cambiar tu luto en alegría. Viene un cambio, transformación, como lo prediqué el viernes pasado. Dios va a cambiar tu lamento en baile. La palabra que se empieza a desatar por la boca del hombre de Dios inmediatamente trae gozo en el pueblo. Y dice, y aceite, que significa la unción del Espíritu Santo viniendo sobre un pueblo y sobre una nación. La palabra de Dios va a desatar, escúcheme bien, gozo en la iglesia en medio de tiniebla. Va a desatar, escucha, una unción y un poder sobre la iglesia que la iglesia nunca había tocado, en medio de la oscuridad y en medio de profecías de juicio. ¿Quiere Dios misericordia? ¿Quiere Dios que su pueblo hable misericordia? No que la iglesia hable juicio. No que la iglesia hable de odios. No que la iglesia hable de bandos. Dios quiere que la iglesia hable de misericordia. Dios va a alejar los enemigos de la iglesia. Eso lo desata el ayuno y la oración. Otra promesa está en el verso 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Inmediatamente Dios elimina a los enemigos de la iglesia y del país. Y Dios también trae, escúchame bien, tiempo de milagros. Dice, alégrate, porque Jehová hará grandes cosas. Vienen tiempos de milagros, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Dios ha preparado para los que le aman. Cuando la iglesia se humilla, cuando la iglesia en medio de un caos busca a Dios y se une como se va a unir mañana, nunca antes en Venezuela habíamos hecho esto como ministerio. Nunca nos habíamos unido tantas iglesias en el país y fuera del país. Inmediatamente tendremos que ver en la gloria de Dios sobre Venezuela. Vendrá paz, la misericordia de Dios se va a desatar mañana. La paz de Dios va a venir sobre el país. Van a cesar los muertos. Los enemigos de la iglesia serán desterrados fuera del país. Y Dios va a traer un tiempo de grandes milagros. Está en la Biblia. Tiempo de milagros. Cuando salgamos al próximo evangelismo nacional, van a ver que habrá una poderosa unción de milagro sobre cada evangelizador, sobre cada jovencito. Los muertos resucitarán, los enfermos serán sanados. Vendrá una nueva unción de milagros.
Mañana no puede haber gente aquí con semejante pronóstico sobre el país. Muchos están pronosticando guerra civil. Muchos están pronosticando que esto se va a poner difícil. Afuera la gente dice cosas. Escúchame, si tú mañana vienes a ayunar y no vienes con el corazón correcto y estás aquí sentado viendo para los lados, bostezando, mirando el reloj para salir a comer, no vengas a ayunar. Quédate en tu casa viendo novelas, que te edifica más así. Si vienes a la iglesia, ven y ayuna, ven y ora, ven y humíllate, porque la situación no está para hacer fiesta. No es tiempo ahora de descansar. No es tiempo ahora de ver novelas. No es tiempo ahora de quedarse en casa. La situación es apremiante, iglesia. La situación es apremiante. Oh, gloria a Dios. O la iglesia se activa y para el juicio y desata misericordia. Pero si viene el juicio, tú no escaparás de él, porque seas evangélico. Si el juicio viene, viene para todos. Y si la misericordia viene, viene para todos. Oh, gloria a Dios. Tierra, no temas. Venezuela, no temas. Más bien alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Qué poderosas promesas desatan la humillación de la iglesia cuando Dios llama al pueblo al ayuno y a la oración. Vosotros también, hijos de Sión. Porque primero le habla al país, a la tierra. Venezuela, no temas. Ahora le habla a la iglesia. Vosotros también, iglesia. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dios le está diciendo: hey, alégrense ustedes. Pero es que todavía no he visto la gloria de Dios. Esta es la primera lluvia a su tiempo. El ayuno y la oración es la primera lluvia a su tiempo. La humillación es la primera lluvia a su tiempo. Y luego Dios hará descender la lluvia temprana y la tardía. Estas son las lluvias que producen en los tiempos de agricultura o en la cultura agrícola la germinación y el crecimiento de la semilla para traer fruto. Dios está diciendo que viene un tiempo luego de esto donde crecerá y dará fruto lo que hemos sembrado, lo que hemos creído y lo que hemos orado. Y empieza a hablar Dios allí de ese punto: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Escúchame, iglesia, vendrá un tiempo donde ya no harás cola para la harina pan. Habrá abundancia de azúcar, habrá abundancia de todo. Dios está hablando de una restitución económica. La palabra que Dios le habló al hombre de Dios allá en la Monumental, cuando dijo que Dios iba a restaurar la economía porque el curador la iba a soltar. Dios está diciendo que este tiempo de escasez sobre el país se va a acabar porque hay una iglesia orando. Verso 25, Dios habla de tiempo de restitución. Y dice: yo les voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra esta tierra. Yo te voy a restituir esos años que pasaste buscando harina pan y haciendo cola. Yo te los voy a restituir. Dios tiene un concepto diferente de restitución. Cuando Dios restituye, restituye por 100. El tiempo en que lloraste, Dios te lo va a restituir por 100. El tiempo en que tuviste esa escasez, te lo va a restituir por 100. Dios va a restituir esos tiempos de delincuencia y lo va a cambiar. Tiempos de restitución. Comeréis hasta saciaros
y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más o nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios le hace una promesa en el verso 27. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Conoceréis que en medio del pueblo o de mi pueblo yo estoy, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo, lo vuelvo a decir, nunca jamás será avergonzado. El tiempo de vergüenza de la iglesia va a pasar. El tiempo en que la iglesia se avergonzaba de predicar y de decir yo soy cristiano va a pasar. Ahora ser cristiano será un orgullo. Ahora ser cristiano será la moda. Oh, gloria a Dios. Ahora ser cristiano será de caché. Ahora ser mundano será de burla. Ser mundano será hey. Ser mundano será tierrudo. Ser cristiano será de caché. Gloria a Dios. Dios lo ha dicho ahí en su palabra. Nunca más. Nunca más. Diga nunca más. Nunca más seré avergonzado. Viene un tiempo, gloria a Dios, donde llamarse cristiano será un honor, donde decir soy de la iglesia de Cristo, soy del evangelio cambia, oh gloria a Dios, será de caché, porque la Biblia lo ha prometido. Dios va a cambiar la situación. Dios le va a dar un vuelco a todo este guarimbeo y a todo este desastre para convertirlo, gloria a Dios, en un tiempo de gloria y de restauración para su pueblo. Pero si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Eso lo dice la Biblia, iglesia. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que nos humillemos por el país. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.